La inteligencia estadounidense dice que el ejército de Rusia se está derrumbando. No estancando. No teniendo dificultades. Derrumbándose. Tras meses de asaltos agotadores, bajas por las nubes y cielos llenos de drones, las fuerzas de Putin están desangrándose en personal, blindados y movimenten más rápido de lo que pueden reemplazarlos. Y los analistas occidentales dicen que el punto de quiebre está cerca. Pérdidas masivas de tanques. Artillería exhausta. 1 millón de bajas. ¿Y la guinda? Incluso con un reclutamiento récord, Rusia no puede lanzar otra ofensiva mayor. Lo que estamos presenciando no es solo un revés táctico, es un punto de inflexión. Entonces, ¿qué descubrió exactamente la inteligencia estadounidense? ¿Y cuán cerca está Rusia del colapso total? Desglosemos empezando por el territorio. Eso, según Richard Barrons, es jefe del Comando de Fuerzas Conjuntas del Reino Unido. Tiene claro dónde radica el principal problema de Rusia. Rusia sigue tomando pedacitos de territorio muy gradualmente, pero a un costo insosteniblemente alto, afirma. La idea de Berens está respaldada por un funcionario de seguridad ucraniano anónimo que explicó a The Kiev Independent el problema al que ahora se enfrenta Putin. Rusia no es capaz de tomar terreno, y esta es la situación prácticamente desde el final de la contraofensiva ucraniana, sostiene el funcionario. El funcionario se refiere a lo que muchos consideraron la supuesta contraofensiva fallida de Ucrania en 2023. Aunque ese intento de expulsar a Rusia del territorio ucraniano en última instancia no funcionó, parece haber ayudado al menos a Ucrania a eliminar suficientes soldados y equipos rusos para reforzar sus defensas hasta el punto de que la ventaja numérica de Putin es cada vez menos relevante. A pesar de que todavía tienen una superioridad de 3-1 en número de tropas y quizá incluso mayor en sistemas de armas, sigue sin ser suficiente, dice el funcionario. Y los números parecen respaldarlo. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, Rusia logró capturar alrededor de 130 millas cuadradas de Ucrania en abril. Eso llega después de varios meses en los que Rusia vio caer marcadamente su ritmo de capturas, culminando en marzo de 2025, cuando las fuerzas de Putin capturaron solo 55 millas cuadradas, dice el ministerio. Así que vimos una ligera mejora en abril, con Rusia logrando tomar unas 2.3 millas cuadradas de Ucrania por día. Gran parte de ese territorio se tomó en torno a Pokrovsk, donde el ejército ruso ha iniciado un nuevo empuje en el esfuerzo de Putin por tomar la región del Donbass. Sin embargo, eso por sí solo revela cómo están fallando las ambiciones territoriales de Putin. El líder ruso ha intentado tomar Pokrovsk al menos desde 2024, principalmente porque es el principal centro logístico de Ucrania en la región y en parte porque tomar Pokrovsk acerca a las fuerzas rusas a la frontera administrativa de Donetsk. Sin embargo, cada esfuerzo que hace Rusia fracasa. Y el país pierde enormes cantidades de tropas en el proceso. Aún no tenemos cifras completas de bajas rusas de abril. Sin embargo, varios reportes de pérdidas diarias muestran cuán extensas fueron durante el mes. Por ejemplo, el 23 de abril Rusia perdió 1.210 soldados, junto con 85 sistemas de artillería, en solo 24 horas. Al día siguiente, Rusia perdió 1.060 soldados y 3 tanques frente a las defensas ucranianas. Si tomamos estos 2 días para darnos un promedio de abril, podemos asumir con seguridad que Putin está sacrificando alrededor de 1.135 de sus soldados cada 24 horas para lograr sus magros avances en Ucrania. Eso equivale a 1.100 soldados perdidos por cada 2.3 millas cuadradas de territorio tomadas en abril. Berens y el funcionario ucraniano sin nombre tienen razón, estas no son pérdidas sostenibles para el ejército de Rusia. Y un informe reciente de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, DIA, plantea un punto similar al sugerir que Rusia todavía está apenas ganando, pero a un costo enorme. Presentado al Congreso por el teniente general Jeffrey A. Kruse, segundo Washington Post, el reporte afirma que la guerra de Ucrania probablemente seguirá inclinándose lentamente a favor de Rusia durante 2025 a falta de un acuerdo negociado o de una asistencia occidental más robusta. Sin embargo, coincidiendo con Berens, el informe dice que el ritmo de las ganancias de Rusia en Ucrania se está ralentizando y sigue produciéndose a costa de grandes pérdidas de personal y equipo. La evaluación de la DIA profundiza más. Las cifras presentadas al Congreso muestran cuán mal se están poniendo las cosas para Putin. Según el informe, Rusia ha perdido al menos 10.000 vehículos de combate terrestres, incluidos más de 3.000 tanques, así como casi 250 aeronaves y helicópteros y más de 10 buques.
Esas cifras pueden incluso ser conservadoras. El Ministerio de Finanzas de Ucrania dice que son más altas en todos los rubros. Ucrania afirma que Rusia ha perdido en realidad 10.854 tanques, 22.622 vehículos de combate blindados, 372 aeronaves, 336 helicópteros, 28 barcos y un submarino. De cualquier manera que lo veas, estas pérdidas son malas. Muy malas. The Washington Post dice que tanto funcionarios occidentales actuales como exfuncionarios también han subrayado cuánto se ha convertido la guerra de Putin en una picadora de carne. Durante los últimos 12 meses, Rusia ha logrado tomar solo el 0.6% del territorio de Ucrania al costo de 1.500 soldados muertos o heridos por día, afirman los funcionarios. En algunos círculos, se cree que las pérdidas de Rusia ascienden ya a 1 millón de soldados, con el Ministerio de Finanzas de Ucrania diciendo que el número está actualmente en 980.850. Según The Washington Post, la situación se ha vuelto tan mala para Putin que ha tenido que cambiar su enfoque de la invasión. Dice que ninguna de las partes ha logrado avances significativos en tierra, lo que significa que la guerra ha cambiado hasta el punto de que tanto Rusia como Ucrania dependen de misiles de largo alcance y ataques con drones para causar daños. Eso no sorprende a Ucrania. Nunca intentó conquistar Rusia en primer lugar. Pero para Rusia, la creciente dependencia de este tipo de ataques demuestra que Putin ya no puede confiar en sus tropas en tierra para tomar territorio. Los números muestran esta creciente dependencia de una estrategia de largo alcance. El 23 de mayo, Rusia bombardeó a Ucrania con 298 drones de ataque y 69 misiles balísticos, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ucrania respondió enviando oleadas de sus propios drones a Rusia el fin de semana siguiente, lo que llevó a funcionarios rusos a afirmar que las defensas aéreas de su país derribaron alrededor de 700 drones durante un periodo de 72 horas, unos 100 de los cuales se acercaban a Moscú. El enfoque de Putin ha cambiado porque se ha visto obligado a pasar de centrarse en tomar territorio a simplemente prolongar la guerra para evitar el colapso de Rusia. Con cada uno de esos golpes, el mundo ve más claramente que es Moscú quien está prolongando la guerra, afirmó Zelensky tras el ataque del 23 de mayo. Ahora está claro que debe ejercerse mucha más presión sobre Rusia para que comience cualquier diplomacia real, agregó. Solo más sanciones dirigidas a sectores clave de la economía rusa obligarán a Moscú a detener los ataques. Llegaremos a la idea de más sanciones y la respuesta occidental a los intentos vacilantes de Rusia por tomar Ucrania más adelante. Claro, The Washington Post hace un punto clave: los drones y los ataques de largo alcance no conquistan territorio y no ganarán la guerra para ninguna de las partes, dicen al medio varios funcionarios y expertos. Ahí está el problema de Putin. Los drones se han convertido en el principal asesino en la guerra de Ucrania, representando el 80% de las bajas en el campo de batalla en ambos bandos, según funcionarios occidentales. Sin embargo, los drones no son capaces de tomar territorio, que es lo que Putin necesita en última instancia para ganar la guerra que inició. Pueden matar. Pueden causar daños. Pero no pueden ocupar. Los drones necesitan ser seguidos por soldados en tierra y, como han señalado múltiples expertos, Putin no puede hacerlo debido a una combinación de las defensas de Ucrania y el debilitamiento del ejército ruso. ¿Por qué? Jack Waddling, investigador senior del Royal United Services Institute, RUSI, cree tener la respuesta. En nombre de la organización con sede en Londres, Batling señala que Rusia ha logrado atraer un número récord de reclutas a su ejército en 2025. Eso sugeriría que las fuerzas de Putin sobre el terreno solo van a fortalecerse. No es así. Batling apunta que esos reclutas han sido atraídos al ejército ruso mediante la promesa de grandes pagos en efectivo y la seguridad por parte de Rusia de que la guerra terminará pronto. El resultado es que el ejército ruso depende cada vez más de caras nuevas mal entrenadas que no son capaces de lograr las ganancias territoriales que Putin necesita. Batling señala que esta puede ser la razón por la cual los avances en tierra de Rusia se han ralentizado hasta casi detenerse. Sin embargo, también añade que las defensas de Ucrania explican parcialmente los fracasos continuos de Rusia. En particular, el investigador del RUSI dice, Ucrania ha creado una zona defensiva de 10 millas absolutamente llena de trincheras y minas. Ucrania ha establecido esta zona alrededor del territorio que Putin quiere capturar. Su estrategia es simple: empujar a las fuerzas rusas a esta zona de muerte para frenarlas. Las minas hacen gran parte del trabajo al destruir las fuerzas mecanizadas de Rusia,
con Ucrania respaldando esas defensas con drones de corto alcance que diezman a cualquier fuerza rusa que se acerque siquiera a la línea del frente ucraniana. Como resultado, Putin se ve obligado a depender de sus enfoques de largo alcance. Tiene que hacerlo, sus tropas en tierra simplemente no pueden lograr lo que él quiere. The Washington Post también cita a un funcionario ucraniano diciendo que la incursión de Ucrania en Kursk en 2024 probablemente ha influido en los intentos fallidos de Rusia por tomar territorio. En agosto de 2024, Ucrania envió una pequeña fuerza de soldados al oblast ruso de Kursk, aprovechando las débiles defensas fronterizas de Putin en el proceso. Ucrania logró capturar alrededor de 1.250 millas cuadradas de territorio ruso, incluidas 92 localidades, en solo un par de semanas. Lo que siguió fue un intento de meses por parte de Rusia para expulsar a Ucrania de Kursk. Rusia tuvo éxito, pero a un costo enorme. Para cuando Rusia afirmaba haber expulsado a Ucrania de Kursk, había perdido la asombrosa cifra de 62.000 soldados, según Reuters. Las pérdidas de Ucrania no fueron menos sustanciales, al menos si se crea el Ministerio de Defensa ruso. Afirma que Ucrania perdió 76.000 soldados y 412 tanques en la batalla por Kursk, aunque es probable que esas cifras se inflaran para hacer parecer peor la tasa de bajas ucranianas que la rusa. El funcionario de seguridad ucraniano dice que todo esto era parte del plan. La invasión de Kursk obligó a Putin a desviar recursos para retomar una franja del propio territorio ruso, afirma el funcionario. Eso alivió la presión en el Donbass, dando a Ucrania tiempo para instalar las defensas que ahora obligan a Putin a sacrificar a más de 1.000 de sus soldados a diario por avances diminutos. Rusia no puede mantener esto. Incluso con un gran número de reclutas ingresando a su ejército en 2025, Putin se ha encontrado en una posición de estancamiento. Y tiene sentido. Los nuevos reclutas no tienen experiencia de combate antes de ser enviados al frente. Son solo cuerpos que Putin envía al matadero, incapaces de tomar la tierra que necesita. Y para el líder ruso, la cosa va a peor. Mucho peor. Más allá de sus problemas con la gente, Putin también lidia con el hecho de que sus tanques simplemente se están acabando. Jack Batling, del Rusi, lo señala, los rusos pueden continuar luchando pero, la fuerza se volverá cada vez más desmecanizada con el tiempo, y eso pone un límite temporal a cuánto pueden sostener la forma actual en que operan. Batling no se equivoca. Ya compartimos la magnitud de las pérdidas de tanques de Rusia. Ya en febrero, fuentes de inteligencia señalaban que estas pérdidas eran insostenibles. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, IISS, Rusia perdió 1.400 de sus tanques de batalla principales, junto con sufrir grandes pérdidas de sus vehículos de combate blindados. De nuevo, las cifras del IISS son conservadoras y solo tienen en cuenta las pérdidas confirmadas en el campo de batalla. Aún así, incluso con esas cifras conservadoras, el IISS dice que Rusia está teniendo dificultades. Asegura que tiene más tanques y vehículos en almacenamiento. El problema al que se enfrenta Putin es que gran parte de ese equipo está en un estado de grave deterioro. Putin ya ha sacado de sus existencias soviéticas los tanques y vehículos que podían reacondicionarse con facilidad, dejándole con las obras. Y aunque Rusia pueda restaurar más de ese inventario envejecido, el IISS señala que sus enormes pérdidas de equipo no pueden compensarse con el proceso de reacondicionamiento. El resultado, según el IISS, es simple: Rusia no tendrá suficientes tanques de batalla principales para continuar sus operaciones más allá de 2026. La situación de Putin no mejora con el hecho de que la industria de defensa de Rusia solo es capaz de producir alrededor de 200 tanques de batalla nuevos al año. Normalmente, ese sería un número impresionante. Pero cuando tu país consume 7 veces esa cantidad por año, suponiendo una estimación conservadora, esa producción combinada con el intento de reacondicionamiento de existencias de tanques que disminuyen constantemente solo augura malas noticias para una ofensiva que ya parece estar estancada en tierra. Todo suma una pésima noticia para Putin: Rusia se está quedando sin oportunidades ofensivas. Berens señala que Rusia está a punto de sobrepasar su pico en términos de capacidad para tomar territorio ucraniano. Rusia está, de hecho, culminando su capacidad de llevar a cabo una ofensiva, dice Berens a The Washington Post. Ahora es muy poco probable que el ejército ruso tenga el equipo, la gente y el entrenamiento y la logística para montar una ofensiva que rompa la línea ucraniana y, incluso si lo lograra, explotarla de inmediato. Berens tiene el respaldo de otra experta occidental, Dara Masikot, del Carnegie Russia Eurasia Center.
Hay una diferencia entre empujar a los ucranianos de 5 a 10 kilómetros por vez a un alto costo y tener la mano de obra y el blindaje reunidos detrás de eso para explotar una ruptura y ocupar y atravesar todos esos obstáculos, dice Masiko a The Washington Post. Eso sigue siendo una factura muy grande en términos de equipo que necesitan, y simplemente no veo esa concentración en ninguna parte. En resumen, Rusia ya no puede alcanzar los objetivos de Putin. Esos objetivos han ido cambiando a lo largo de la invasión. Al inicio, Putin quería tomar todo el país. Ese era el objetivo de su ofensiva relámpago de febrero de 2022. Se suponía que sería una campaña de 5 días durante la cual las defensas de Ucrania se derrumbarían ante el poderío ruso. Cuando eso no funcionó, Putin se adaptó a la guerra de desgaste que aún vemos hoy, creyendo que podría tomar toda Ucrania por pura superioridad numérica. Tampoco funcionó. Ahora, el objetivo parece ser tomar regiones clave ucranianas, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Lo que vemos aquí es una reducción constante de lo que Putin quiere lograr en Ucrania, forzada por el hecho de que Ucrania no se rinde ante Rusia. Ahora, si hemos de creer a Masiko y a los muchos otros expertos citados durante este video, Rusia ni siquiera es capaz de lanzar las ofensivas terrestres concertadas que se requieren para tomar esas regiones completas. Va a fingir que sí puede. Rusia está preparando una vasta ofensiva de verano para dar la impresión de que su ejército sigue operando a plena capacidad. Sin embargo, veremos las pruebas de que no es así con la creciente dependencia de los ataques de largo alcance por parte de Putin, la falta de unidades mecanizadas de Rusia y los enormes sacrificios de soldados a cambio de migajas de territorio que ya estamos viendo. A todos estos problemas para Putin se suma que probablemente no está recibiendo información precisa. Putin cree que el tiempo está de su lado y que Ucrania sangra más rápido que Rusia, dijo a The Washington Post un funcionario europeo. Sin embargo, ese no es el caso. Y otro funcionario europeo dice que a Putin podrían estar engañándolo sus subordinados, que solo le dicen lo que quiere oír en lugar de reflejar el verdadero estado del campo de batalla ucraniano en sus informes. Creo que sobreestiman el éxito actual de Rusia, dice el funcionario sobre esos subordinados. Así, Putin opera con información falsa, tanto en cuanto al nivel de éxito que están logrando sus fuerzas en Ucrania como a la fortaleza del ejército ruso. Todo esto nos lleva a una pregunta: ¿qué pasa ahora? Según el informe de la DIA, al sufrir bajo estas ilusiones Rusia no va a cambiar su estrategia. El reporte afirma que Putin parece cómodo con el costo actual de sus avances lentos, calculando que pueden drenar de forma constante los recursos y la voluntad de Ucrania y resistir más que el apoyo de Occidente a Ucrania. La sugerencia parece ser que es hora de que Occidente ayude a Ucrania a aprovechar la creciente debilidad de Rusia. Mencionamos esto antes al hablar de los llamados de Zelensky a imponer más sanciones occidentales contra Rusia. El líder ucraniano cree que esas sanciones dañarían a Rusia en un momento en que planea gastar $150.000 millones en defensa en 2025. Eso es un aumento del 25% ajustado por inflación respecto del presupuesto de 2024 y representa alrededor del 40% del presupuesto federal total de Rusia. Las sanciones aumentarían la presión, y ahora mismo hay en Estados Unidos una propuesta bipartidista para hacer precisamente eso. El 21 de mayo, el senador republicano Lindsey Graham y el demócrata Richard Blumenthal presentaron una legislación con el apoyo de otros 81 senadores que cuestiona abiertamente el valor de las conversaciones de alto el fuego en un momento en que Rusia está debilitada y demuestra que no va a dejar de luchar. Esa legislación pide la implementación de sanciones secundarias a cualquier país que haga negocios con Rusia en los sectores clave de petróleo, gas, uranio y productos similares. En concreto, pide que Estados Unidos imponga un arancel del 500% a cualquier nación que compre esos productos a Rusia, con el objetivo de alejar a esas naciones de las garras de Putin. Menos compras de suministros rusos significa menos dinero fluyendo a las arcas de Putin, una situación que el líder ruso no necesita cuando ya está drenando las reservas financieras de Rusia para financiar su guerra. El problema es que Estados Unidos puede no seguir adelante con esas sanciones. El 16 de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que existe la posibilidad de que Estados Unidos se retire por completo de las negociaciones de alto el fuego, tras largas llamadas telefónicas con Putin y Zelensky. Trump afirmó que tenía una línea roja en su cabeza que lo llevaría a retirarse. Tengo una línea determinada, afirmó. Pero no quiero decir cuál es porque hace que la negociación sea aún más difícil. Aún está por verse si cruzar esa línea significaría simplemente el fin de las conversaciones de alto el fuego o la retirada del apoyo estadounidense a Ucrania.
Zelensky espera que sea lo primero, ya que todo apunta a que Ucrania puede ganar contra un ejército ruso en ruinas, dado el sinfín de problemas que señalan Estados Unidos y otros expertos occidentales. Y puede que Zelensky tenga suerte. Si hace 10 días Trump parecía suavizarse con Putin, ahora está menos que contento con el líder ruso. Hablando después del ataque aéreo ruso del 25 de mayo que involucró 367 misiles y drones y mató a 12 personas, Trump dijo, ¿qué demonios le pasó? Está matando a mucha gente. Trump también calificó a Putin de absolutamente loco por los ataques, mientras advertía al líder ruso que sus intentos continuos de conquistar Ucrania conducirán a la caída de Rusia. Trump parece estar al borde de endurecer su postura hacia Putin, especialmente si el líder ruso se adentra más en su ofensiva de verano. Eso es un problema para Putin. Confiaba en lo que veía como su capacidad para manejar a Estados Unidos y así prolongar la guerra de Ucrania. Si alguna vez tuvo esa capacidad, se le está escurriendo entre los dedos, especialmente ahora que Estados Unidos es consciente de cuán débil es el ejército ruso. ¿Pero qué piensa sobre el desmoronamiento del ejército de Rusia y el cambio que está generando en la guerra de Ucrania? Estamos viendo el comienzo de un punto de inflexión en el que las ofensivas terrestres de Rusia pasan de ser apenas efectivas a prácticamente inexistentes en términos de territorio ganado. Cuéntanos tus opiniones en los comentarios y recuerda suscribirte para más videos que cubren los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania.